Será o Batbi Irulao, Bots, Sei, Bilbao. Sí, gracias. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Os ruego, por favor, que vengáis a las 3 primeras filas, por favor. No, veniros, porque esto va a ser un grupo de trabajo. Entonces, Andaluz, por favor, tercera fila. Ya os tengo que llamar por nombre y apellido, por lo que veo. A ver, por favor, compañeros y compañeras. Bien. ¿Has pedido permiso? Concedido. Bueno, pues... Pero puedes ir solo de momento, ¿no? Bueno... ¿Qué más queremos? Sí, la verdad es que el tiempo pasa rápido, 40 años pasan rápido. Yo es que soy cuaternarista, ¿sabes? Y si me apuras, antropocenista. Y en el litoral, como todo cambia, pues, como decía Mercedes Sosa, pues sí, por supuesto, no estábamos allí, estábamos rompiendo los montes cuando en el 48 se estaba liando. Pero bueno, yo creo que nunca es tarde, ¿no? Y es el momento en que son 40 años desde que Emilio Elízaga empezó con la geoconservación, al menos en España. Y a partir de ahí, pues mira, aquí estamos. Y de hecho, este año es un año importante para nosotros porque en Abu Dhabi vamos a presentar la iniciativa KGA, las áreas clave del patrimonio geológico,
y si eso sale, igual la liamos. Como la liamos en España en 2007, pues intentamos ahora liarla en el planeta. Ya que me han dado estos minutos, aprovecho. Y estáis invitados a votar. No, pero será votación electrónica. No, siendo miembro del Global, yo te lo pongo fácil. Amor. Os pedimos, por favor, que os pongáis de la fila 1 a la 3. Si es posible. Bueno, la 4 también nos vale. Tiene que hacerlo la vieja usanza. Vale. ¿Podemos poner la primera diapositiva, por favor? Empiezo. Sí. Vale, pues estamos esperando a las personas expertas en insectos. Te llamamos. Vaya. Bueno, empezamos. Bueno, esto es una cuestión atípica, es una embarcada de aquí el Señor Jesús y vamos a intentar hacer lo que podamos. La idea es trabajar en equipo. Hay una temática que ha planteado el Comité Español de UICN y me ha tocado pues ayudaros a trabajar. Mi papel en esta dinámica va a ser de dinamizador. No voy a aportar, simplemente la idea es plantearos preguntas. Cuando queráis empezamos. Bravo. Ok. Bueno, pues nada, muchas gracias por atender. Ningún problema. Entonces, la idea es hacer una dinámica participativa y bueno, estrujarnos un poquito el cerebro durante 50 minutos. Se ha planteado un tema desde el Comité Español, que es la restauración ambiental y los desastres naturales. ¿Cómo vamos a funcionar? La idea es hacer una muy breve introducción por mi parte y después yo os iré planteando preguntas y lo que queremos es que contestéis desde vuestro ámbito de experto, despertáis. Y entonces Jesús va a hacer trabajo de relator. Y lo que salga de aquí lo vamos a poner de una manera ordenada y lo publicaremos en la web como conclusiones de la familia que es IUC en España. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, ya habló Tania López Piñeiro de la Ley Europea de Restauración Ambiental, aprobada recientemente como un marco legislativo ambicioso que busca recuperar y proteger los ecosistemas degradados de la Unión Europea. España está dentro de la Unión Europea, con objetivos vinculantes para restaurar, como decía el compañero, al menos el 20% de las áreas terrestres y marinas para 2030, ampliarlo a la totalidad de los ecosistemas para 2050. Esta ley abarca una amplia gama de hábitats, incluidos los bosques, los humedales, los ríos, las praderas, las zonas costeras, con el fin de mejorar la biodiversidad y esperemos también de tener en cuenta a la geodiversidad para mitigar el cambio climático, garantizar los servicios ecosistémicos esenciales, pues tales como la purificación de agua o la polinización, ¿no? Entre sus medidas clave están las medidas de eliminación de barreras en los ríos, la reforestación con especies nativas, la recuperación de turberas y humedales, obviamente cruciales para el almacenamiento de carbono. También hay disposiciones para involucrar a las comunidades, a los agricultores y agricultoras, los esfuerzos de restauración, ofreciendo incentivos económicos y apoyo técnico.
Y esta legislación, bueno, ha sido elogiada por algunas organizaciones como un paso crucial para la sostenibilidad. Esperemos que sea un paso más. Y pese a que hay preocupación, ¿no?, por los costes, la viabilidad de su implementación, etcétera, ¿no? Por otro lado, los desastres naturales, y bueno, obviamente el tema pues viene al caso, visto lo que ha pasado en Valencia, ¿no? Son eventos extremos causados por fenómenos de la naturaleza que en ocasiones pues tienen consecuencias devastadoras para el ser humano, pero también para el medio ambiente, ¿no? Terremotos, huracanes, inundaciones, tsunamis, erupciones volcánicas, sequías, que causan pérdidas humanas, daños materiales en infraestructuras, en economía, pero también daños en los ecosistemas. El cambio climático, sin duda, ha intensificado la frecuencia y la severidad de estos eventos y la vulnerabilidad, principalmente del ser humano. Y probablemente también ha afectado, o casi seguro, a la resiliencia de los ecosistemas. Sin embargo, pues la preparación y la prevención son clave para reducir los impactos de estos eventos extremos. Medidas como alertas tempranas en la población, la planificación territorial y planificación urbanística sostenible, lo comentaba el compañero, como clave. La educación comunitaria, la conservación de los ecosistemas pueden salvar vidas y minimizar daños. De aquí que la cooperación internacional y también la inversión en tecnología pues parece que son fundamentales para construir sociedades más resilientes, ¿no? Los desastres, entre comillas, porque los desastres son como muy subjetivos, ¿no? Esto es un desastre, bueno, en fin, recordad a Sierra Club, ¿no?, en Estados Unidos, cuando decía que los incendios, bueno, pues en fin, es algo natural que ocurra y sin más, ¿no? Hace muchos años ya, ¿no? Entonces, bueno, en cualquier caso, estos efectos es posible que puedan ser mitigados con una actuación responsable y con unos ecosistemas saludables. En fin, la restauración ambiental emerge como una estrategia clave para mitigar estos efectos, promover la resiliencia de los ecosistemas, reducir la vulnerabilidad de las comunidades, incluidas las humanas, y este debate va a explorar conexiones entre la prevención, la restauración, la recuperación tras desastres naturales, y va a considerar las políticas públicas, la tecnología, la economía y la participación comunitaria, ¿no?, entendido la comunidad como la academia, la sociedad y las personas gestoras. Entonces, ¿qué es lo que planteamos? Lo que planteamos es reflexionar sobre desafíos y oportunidades de la restauración como respuesta a los desastres naturales. Vamos a ir, como os decía, planteando preguntas y coger la palabra y vamos a construir. Jesús está de relator, 50 minutos, y os pido por favor que os enrolléis y que participemos. Primera pregunta. Pues dale. Espera que van a bajar el micro. Sí. Y ya. No te preocupes, nosotros no lo pasamos, ¿vale? Sí, nada, sí. El problema es que desastre natural me parece un oxímoron. Así que pondría desastres humanos para empezar. Porque, quiero decir, no entender la dinámica de los ríos nos lleva a que hayan desbordamientos. No entender la dinámica del bosque nos lleva a que hayan incendios forestales. Y así seguiría con todos los desastres. Entonces, para empezar, empezaría diciendo desastres humanos. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Perfecto. Siguiente pregunta. ¿Cómo influyen los desastres en esa degradación? ¿Cómo influyen estos desastres para los humanos en esa degradación? ¿Quién puede aportar aquí? De vuestros ambientes. Cuando hablamos de desastres humanos, nos referimos a eventos la mala catastróficos gestión. naturales. Sí, pero es que si son eventos catastróficos, si son efectos catastróficos naturales, para mí los efectos naturales nunca pueden influir en la degradación ambiental. En la degradación son efectos de la naturaleza que actúan en un momento determinado de forma más o menos drástica, y si en una selva hay un tifón y se lleva árboles por delante, son dentro del proceso natural de evolución de esos ecosistemas.
Otra cosa es que sea como consecuencia de acciones humanas, que por eso yo creo que iba Bernabé un poco más por ahí. Entonces es que lo que pasa es que esto nos puede llevar a empezar a discutir mucho rato. Bueno, pues me has obligado a aportar, aporto también. Sí, pero estoy moderando yo. Antonio. Lo que tú digas. Vale, gracias. Sin duda, los desastres naturales, llamar a algo desastre es algo subjetivo. Por lo tanto, por ejemplo, ¿no? Cuando se hacen los mapas de riesgos naturales, los riesgos son para las personas. ¿Ah? Si no hay personas, no hay riesgos. En fin, te puede venir un tsunami en una playa que no hay nadie y allí nadie se enteró y no pasó nada, ¿no? El planteamiento de este tema, cuando lo planteó el comité, me hice la misma reflexión, ¿no? Y he querido trasladarla tal cual para ver qué reacciones había. Entiendo que es así. Ahora, también es cierto que vivimos en una sociedad en la que existen personas que tienen asentamientos, que hacen actividades, etcétera, y que eventos naturales a gran escala tienen influencia sobre la vida de las personas, aunque sean naturales. También hay eventos que son inducidos por el ser humano, por algunos seres humanos, no por todos. Y por otro lado, cuando hablamos de que, por supuesto que desde una visión teórica pura de evolución de los ecosistemas hasta un cenit, etcétera, etcétera, el primero de ecología, pues sin duda esto es natural y todo cambia, ¿no? Decía Mercedes Sosa. Pero intentemos ser un poco más amplios de mente, bajarnos un poquito a la arena e intentar entrar, porque si no vamos a estar con el concepto los 50 minutos. Ok. Pedro García, de la Asociación ANSE. Yo creo que, por ir al grano, por entrar en materia, cómo influyen los desastres naturales en la degradación, entiendo que estamos en la primera. Yo creo que hay que claramente diferenciar el matiz de depende en gran medida del área geográfica y el grado de ocupación humana. En áreas naturales con un bajo grado de ocupación y de degradación debido a la actividad humana, seguramente los fenómenos, creo que alguien lo ha comentado antes, naturales extremos, probablemente no causen una degradación ambiental que deba asumirse como tal, ¿no? Sin embargo, en áreas muy humanizadas, en general, todo dependerá del grado de humanización y de artificialización del área que recibe esa consecuencia en forma de agua torrencial del fenómeno natural extremo, ¿no? Pero entonces una riada, todo el mundo más o menos sabe que tiene una incidencia sobre el territorio que atraviesa, sobre el territorio al que aportan las aguas, y depende que llegue, por ejemplo, a un ecosistema distinto al mar, puede generar problemas ambientales muy graves. Pero no todos los problemas ambientales o toda la degradación que causa es negativa. Y yo creo que hay que tener en cuenta también la oportunidad que se abre, y creo que es muy importante que se destaque, al destapar parte de las cosas que se han hecho mal y que deben de ser modificadas a partir de la observación de las consecuencias de ese fenómeno, ¿no? Una riada que recupera un cauce que ha sido ocupado artificialmente debe enseñarnos a que no tenemos que volver a ocupar esa superficie en la medida de lo posible si los avances tecnológicos, las infraestructuras o el coste económico, ambiental y humano del futuro recomiendan ir en sentido contrario, ¿no? Entonces, creo que son muchas derivadas de esa pregunta, pero bueno, ahí son algunas. Como has dicho que nos enrollemos, pues lo siento. Sí, que os enrolléis desde la enrollada, de ser tíos enrollados o tías, pero os pido por favor que seáis sintéticos porque estamos mucho y además nos gusta aportar. Bueno, es que es todo como muy complejo y muy amplio, porque yo recuerdo que cuando me empezaron a enseñar que no sabíamos nada de lo que era la hibridación introgresiva en plantas, pues justamente lo que se aprende de la hibridación introgresiva es que a las degradaciones ambientales como consecuencia de desastres, de movimientos de riadas o también, por ejemplo, en alta montaña, cuando se forman los roquedos y los que se mueven,
Es que yo no sé hablar, así que los roquedos que... No, tranquilo. Los roquedos que se mueven, etcétera, etcétera, eso es natural. Y eso ahí, y está más que estudiado, y se empezó a estudiar además en Sierra Nevada, aquí en España. Pues resulta que lo que promueve es la diversificación, la creación de nuevos taxones, etcétera. Entonces es que hay muchas cosas, ¿no? Cerramos con una intervención este tema. Al fondo hay una. Bueno, perdonad, pero he llegado y no sabía exactamente de qué iba el tema, pero para que no se me pase, yo lo que le digo a mis alumnos del máster de profesorado es: vosotros sois uno de los culpables de los desastres naturales. ¿Y sabéis por qué? Porque no se explica en la enseñanza media, ni siquiera universitaria. Por eso no sabía si iba a salir el tema, pero ¿cómo es posible que no se enseñe los riesgos geológicos en bachillerato, en la ESO, qué hacer con ellos? Que no se enseñe en la Universidad de Murcia, os digo un caso concreto, el cambio de grado de ciencias ambientales ha suprimido la asignatura de geología ambiental, donde los geólogos explicábamos qué son los riesgos geológicos. Y por último, diciendo una cosa, en el desastre natural del tsunami de 2008 fue una cría de unos 8 años, 9 años, no lo sé exactamente, que salvó vidas porque el día anterior su profesor de primaria o del colegio le dijo exactamente lo que había que hacer en caso de un tsunami. No sé si tiene que ver con las preguntas, pero no quería pasar la oportunidad de que aquí, culpables de lo que ha pasado en la Dana, somos todos, incluidos los profesores que no explicamos los riesgos geológicos. Gracias, Paco. ¿Pensáis que hay algunos ecosistemas que son especialmente vulnerables? ¿O en cambio pensáis que no, que cada uno es vulnerable en su forma? ¿Cuál es vuestra idea? Pues menos resiliente. Cojo un micro. Puede ser que sea menos resiliente, pero si es un efecto natural, ¿qué sentido tiene intervenir? El problema está que es ¿qué efecto tiene la gestión ambiental, entendida por la humana, gestión ambiental, ante eventos extremos naturales? Te lo planteo de otra manera. Ante un evento extremo, después de un evento extremo, ¿consideras que es pertinente la restauración ambiental? Sí, en las zonas humanas, en las zonas antropizadas, las zonas donde, como decía, donde vive la gente. ¿Qué ecosistema no está antropizado? Claro, estamos en el Mediterráneo. Si nos vamos a referir solo para la península ibérica, solo para el Mediterráneo, pero si te vas de aquí, te vas a Castilla, ya empieza a ser diferente. Si te vas a áreas tropicales, muy diferente. En una síntesis, en 4 frases. Yo creo que en zonas con una densidad de población como esta, hay que intervenir después en recuperación y hacer, o sea, va a depender de la densidad poblacional humana. Y si hay que intervenir de esos ecosistemas, ¿cuál sería el prioritario? Yo creo que depende del evento de donde venga. Si el evento viene como riadas ahora, el prioritario evidentemente son las riberas. Pero cambiar el modelo de gestión de las riberas. A lo mejor tenemos que cambiar el modelo incluso de cauce del río, que a lo mejor no hay que profundizarlo, que es lo que se está haciendo, sacando lodos. A lo mejor que hay que ensancharlo y poner vegetación de ribera lateral. Claro. Bueno, pues ya vamos sacando cosas. ¿En otros ambientes alguien tiene algo que decir en relación a...? Okay. Bueno, yo creo que es una pregunta, claro, demasiado amplia como para responderla así brevemente, pero se me ocurre en el ámbito mediterráneo, bueno, incluso y viceversa, hablando de la península ibérica, pues aquellas formaciones, incluso poblaciones de especies de carácter relictual.
Eso sí que serían los más, en principio, bueno, así a bote pronto, sin haberlo pensado mucho, las que se me ocurren como más vulnerables en caso de alguna catástrofe. Pero claro, es lo que antes se ha dicho, es que un desastre natural, si es un evento natural, ¿en qué medida vamos a jugar a ser dioses, no? Pero dado que la situación en la que están esas poblaciones y esos ecosistemas de carácter relictual en mucha medida están impulsados por la acción humana, es muy difícil separar lo que es una cosa de la otra. Pues yo a la siguiente pregunta que has hecho de intervención, pues creo que sí que merece la pena intervenir en la medida de lo posible, intentar evitarlos, pues yo qué sé, un incendio o no sé, una pérdida de humedad de una turbera en medio Mediterráneo, porque el cambio climático es un desastre natural, es un desastre humano, no sé, la sequía consecuencia del cambio climático, en fin. Me adelantaba a tu pregunta porque como se la has hecho a él, pues ya también ya de paso, pero así como ecosistemas, eso es lo que yo creo. Perfecto. Dos intervenciones. Vale, nada, estamos hablando de eventos naturales que son catalogados desastres por el hombre en función de las pérdidas que hay. Ahora, ¿qué se pierde? Tú has hablado directamente de la pérdida de vidas humanas, pero también pueden ser cosas, que se dañe una plantación, por ejemplo, o que se dañe una ciudad producto de la lava, o sea, yo creo que para avanzar un poco en yo propongo no utilizar desastre, porque desastre ya tiene la valoración, sino utilizar catástrofe, que lo hace como más proceso natural, y que el paso para decretarlo desastre tiene que ver con una valoración de lo que se pierde. ¿Me explico? Y bueno, desde el punto de vista de ecología, tiene que ver con ecología de la perturbación, y bueno, eso tiene un enfoque muy particular de extensión, intensidad y qué sé yo, y ¿cómo se llama? Y frecuencia, y que bueno, tiene una aproximación teórica importante, pues, que se puede. Pero yo creo que para avance yo quitaría la palabra desastre, colocaría evento natural o... Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y la intervención, por supuesto, ¿sabes? Esta reflexión creo que está clara, se ha apuntado aquí, se ha apuntado ahí también, yo creo que ha cogido nota Jesús. Vamos a pasar al siguiente, gracias. Diego. Hola, yo estaba tratando de entender las preguntas porque creo que hay confusión de cosas aquí. Cuando un evento extremo ocurre, puede tener varios efectos. Uno de ellos es en los humanos, pero también en la biodiversidad, ¿no? Eso cuando ocurre. Pero la razón por la que ocurre es otra discusión que no hemos empezado. Pero creo que debería distinguirse entre cuando hay un evento desastroso me gusta. Cuando hay un evento desastroso puede tener efectos en los humanos, pero también en ecosistemas naturales, porque puede, como comentaba hay un compañero, que la dana se llevó por delante una translocación o una emancipación, entonces eso es un efecto también, ¿no? Quería simplemente reflexionar sobre, después del evento, a lo mejor tenemos que separar los efectos. Y vamos a eso. Os planteo otras dos preguntas. Os voy a ir cambiando la posición, yendo a un sitio, viéndolo desde aquí, viéndolo desde allá, y me está encantando las respuestas que estáis teniendo. La pregunta es, ¿qué papel juega la conservación ambiental en mitigar, prevenir, responder, soportar, ponerse el verbo que consideréis? ¿Y cómo pueden unos ecosistemas saludables actuar como barreras preventivas para esas personas, en el caso de que tengamos personas que vivan en algún lugar? Palabras, por favor. Si se hace una gestión del medio natural con cabeza y con base científica, estás teniendo una barrera natural en esa conservación. Esa conservación se supone que es una barrera natural, por lo tanto, ante cualquier evento, por extremo que sea, va a ser una barrera que va a frenar lo que ocurre
Lo que ha ocurrido aquí es que no había barrera natural en Casa de Adana, como en otros sitios. Entonces, yo creo que es fundamental. Pero es fundamental tener en cuenta esos planes de gestión que se hagan con expertos y con base científica de lo que se va a hacer. Intentad, por favor, ampliar el foco a la Sí, península. No, es que yo, claro, me focalizo aquí porque estoy viendo el desastre último, que es una mala gestión de las riberas. A nivel de península, pues diferentes. También habrá fuegos, pero los fuegos, si los fuegos son naturales y no hubiera casas de poblaciones humanas en el centro, es un evento que diversifica. Pero si hay casas, tenemos otro problema. Ya. ¿Más ideas? Perdóname porque me voy a centrar en la Dana, que es lo que no querías. Pero bueno, creo que hay una oportunidad muy buena, ¿no? Después de estos eventos, de precisamente poner en valor los parajes naturales importantes, ¿no? Y en el caso de la Albufera, sí que sirvió para frenar toda, y al final la riada no llegó al Palmar y a la zona de Pinedo, porque precisamente estaba la Albufera. Entonces un ecosistema saludable y fuerte pues nos va a ayudar a mitigar, ¿no? los efectos para poblaciones humanas. Entonces creo que eso ahora se debería de poner en valor, ¿no? Como uno de los beneficios que aporta a la sociedad. Y luego no sé si también habría que poner en valor otras oportunidades, como por ejemplo la lucha en las riberas contra las especies invasoras, ¿no? La Arundodónax y todo lo que cuesta, ¿no? Y pues ahora la riada es verdad que no lo habrá llevado a cero, pero hay muchas zonas despejadas que ahora habría que aprovechar, ¿no? Para esa restauración o esa recuperación de las especies que deberían estar ahí. ¿Alguna idea más? Tenemos aquí... Bueno, yo solamente os puedo aportar, como he trabajado en tantas cosas, algo que he tenido que vivir, por desgracia, porque la lloré. Trabajamos durante muchos años, yo soy especialista en efectos de impactos de contaminantes en sistemas forestales y en líquenes y en cultivos agrícolas. Entonces, durante muchos años estuvimos haciendo en las islas de Tenerife, La Palma y El Hierro, pues el estudio de los pinares, porque yo iba todos los años con los estudiantes de geobotánica, parábamos siempre en el mismo sitio, en la subida al Teide, y empecé a ver, con el transcurso de los años, veía las fotos, siempre hacíamos las fotos, y empecé a ver que los pinos se ponían amarillos. Y tuve la suerte de que me encontré con el que llevaba la empresa de electricidad, Unelco, pues era muy sensible a las cuestiones, era un ingeniero, pero muy sensible a las cuestiones. Claro, nos dio proyectos, estuvimos trabajando muchos años allí. Entonces, yo me fui primero a estudiar el Servicio Forestal de Estados Unidos y traje de allí de California y traje la tecnología. Y hicimos todo, hasta un libro que está publicado, pero las autoridades nunca quisieron hacer caso de los resultados. Consecuencia, a los 5 o 6 años, porque había incendios forestales en las 3 islas, pero fundamentalmente en La Palma y Tenerife, y eso no se ha vuelto a recuperar. ¿Y os acordáis que hace como 3 años, ¿no? Que ha visto, y por eso digo llorar, porque cuando vi alguno de esas cosas, o sea, es que yo lloraba porque me lo conozco, y que no, o sea, tú puedes hacer maravillosa ciencia, puedes hacer informes maravillosos, pero si luego las autoridades no quieren, y no quieren escuchar, y no quieren saber. Yo llegué a ver en la librería que está enfrente de la Universidad de La Laguna a unos profesores diciendo que quitaran ese libro de las estanterías porque no se podía conocer por los alumnos. No digo más. O sea que en síntesis estás buscando puentes entre la ciencia y la gestión, ¿no? Un poco lo que apuntaba el compañero. Es que yo lo he vivido. Ok. Para mí, y yo vuelvo otra vez a la Dana y también a los incendios, porque para mí lo que más me preocupa de la Dana es precisamente un problema geológico, que se llama el suelo. Ese lodo que nos ahoga, que yo he empezado la conferencia diciendo, ese es el lodo que tenemos ahí, pendiente para que el evento se produzca en cualquier momento. ¿Cuál es el mayor problema para mí?
precisamente contener el suelo. Os invito a otra nueva reflexión. Y lo ha planteado el compañero, ¿no? ¿Qué técnicas de restauración ambiental? Porque, claro, ahora nos viene una ley y habrá que empezar a actuar, ¿no? Habrá que pasar a la acción. Y ahí, ¿qué conocéis que realmente va a funcionar? ¿Qué desafíos técnicos y económicos vamos a tener a la hora de ir a restaurar un ecosistema siempre y cuando sea necesario para las personas o para que esa evolución sea más acelerada y podamos llegar a unos estadios más complejos en menos tiempo? ¿Qué rol deben las ONGs, las comunidades, la sociedad, además de las administraciones públicas, qué rol debe de tener? Bueno, yo creo que en primer lugar lo que hay que hacer es aplicar la ley. Es decir, respetar el dominio marítimo terrestre, respetar el dominio fluvial, respetar la explotación de acuíferos y después los proyectos, pues por supuesto, bienvenidos sean. Pero primero creo yo que lo que hay que hacer es aplicar la ley, que en muchos casos estamos aplicando, desarrollando proyectos sobre problemas cuando nos está aplicando directamente el reglamento y las directrices que hay, ¿no? ¿Algo más? Sí, bueno, yo creo que el problema que tenemos en gran parte es que la sociedad está muy lejos de nada que esté al otro lado del asfalto. El aplicar el conocimiento tradicional, estaba hablando sobre sujetar el suelo, pues ya nadie hace hormas, ya nadie hace paradas, te encuentras que las van encementando, y eran un trabajo bestial, ¿no? España está construida sobre piedra seca, sobre todo el Mediterráneo, y todo eso lo hemos olvidado, lo damos como algo que siempre ha estado ahí, y ha sido el sudor de nuestros abuelos, y eso es lo que ha generado la biodiversidad que tenemos ahora. Yo creo que lo primero es, tendríamos que ser capaces de que la sociedad entienda este problema, y ese conocimiento tradicional que teníamos de no construir en un sitio, o aquí voy a poner la huerta, pero no pongo el corral del ganado, recuperarlo. Y probablemente en muchos lugares ya no sea posible el recuperarlo, todo lo que hemos perdido, ¿no? Esa forma natural de protección que teníamos. Pero tendríamos que hacer un esfuerzo por tratar de acercar a la sociedad a esas soluciones que habían, que funcionaban, y empezar a volver a aplicarlas. Bueno, en relación a los desafíos técnicos, ya existen estándares de lo que es la formulación de proyectos de restauración ambiental y que las acciones van a depender precisamente de la intensidad. Por mencionar un ejemplo, si se ha ido la capa vegetal, pues para empezar a restaurar hay que reponer capa vegetal, ¿sabes? Esa es la máxima. O sea, tiene que ser a través de una restauración activa. Hay que reponer capa vegetal para poder entonces volver a recuperar lo que allí había. Entonces, bueno, los desafíos técnicos, en buena medida, pues, sobre todo en el marco europeo, están bien mencionados y escritos en por lo menos 3 estándares que me vienen a la mente de lo que es la recuperación o del Mediterráneo o de los ecosistemas más húmedos al norte. Bueno, eso. Gracias. Yo creo que en zonas superpobladas o intensamente pobladas como la nuestra, habría una máxima, creo, y es que hay que intentar en la medida de lo posible limitar nuevas ocupaciones de territorio que generen sellado o pierdan la posibilidad de renaturalizar. Y así estaríamos reduciendo una parte importante de los riesgos para el futuro. Lo que no quiere decir, creo, en algo que creo que también es importante, y es que hay que integrar una mayor cantidad de población en la restauración. O sea, yo creo que en demasiados proyectos hay la restauración o la renaturalización está demasiado dirigida desde ciertos estamentos y eso se puede desarrollar por
mucha gente que está en el territorio que se puede vincular y trabajar a medio o largo plazo en la recuperación de ciertos usos. Algunos se han comentado aquí que pueden ayudar a esa renaturalización o desarrollar otros nuevos en sociedades que tienen una densidad urbana excesivamente grande. Cogiendo el guante del compañero y poniendo el foco en las políticas y en las legislaciones, os preguntaría, tenemos unas políticas y unas legislaciones, unas estrategias de las administraciones que fomentan la restauración ambiental. Segunda pregunta, ¿el sector privado, las empresas privadas pueden contribuir a financiar esa restauración? ¿Qué estrategias pueden adoptar los gobiernos nacionales, subnacionales, locales, para equilibrar su desarrollo económico y unos ecosistemas resilientes? ¿Cómo lo hacemos? Yo, respondiendo a las qué tan efectivas han sido las políticas públicas, puede ser que haya habido políticas públicas que alguien conozca. Yo conozco alguna encargada, por ejemplo, ¿recordáis que hubo una dana en el sur de Alicante que se dio por delante del puerto de Lumbreras y todo lo arrasó? Afortunadamente sin costes de vidas humanas, daños materiales. Se encargó en aquel momento un proyecto para regeneración y gestión de las cuencas. Costó miles de euros se terminó y estuvieron científicos, eran científicos e investigadores, sobre todo del área botánica. Se terminó y está guardado en un cajón. Y ahora vamos a reinventarnos. O sea, efectivas, no, porque no se aplican. Se cubre la cuota de prensa y se acabó. Ese es el problema. Y las empresas privadas, claro que pueden contribuir. A ver, ahora, sí, digo que claro que pueden contribuir las empresas privadas, pero tienen que ir de la mano con las políticas públicas. O sea, tiene que ser algo coordinado. Ahora, yo sé que ayer mismo en el Levante venía, ¿no? Si habéis leído el periódico, se va a constituir una comisión, se quiere constituir una comisión para ver qué se hace con las cuencas de regeneración. Espero que sea serio y que no, porque se mete mucha gente y al final no sé cómo va a ser. Sí, pero hablo desde la experiencia personal. Vamos a ver. Perdón. Es que yo soy muy movida. Vamos a ver. El Parque Nacional de Lanzarote, de Timanfaya. 3 liquenólogos que queríamos, porque es el mejor parque nacional que existe en Europa y parte del mundo sobre líquenes. Hicimos durante varios años un trabajo importante, gratis, nos lo pagábamos nosotros. Lo único era conseguir los permisos. Dimos toda la información. ¿Para qué? Porque habíamos detectado cosas que estaban, los líquenes lo detectan todo. Y habíamos detectado lo que estaba pasando con lo que hacen eso tan bonito, ¿no? De poner el agüita y que ponen el agua y sale. Bueno, pues como además aquello está lleno de personas, por lo que había era una contaminación. Y te estoy hablando del año 86, 87. ¿Han dejado de hacer algo? De verdad, toda la información que dimos al Parque Nacional gratuitamente, profesores de la universidad, ¿han hecho algo? Ni siquiera está puesto en las estanterías. Bueno, por lo que veo, volvemos a insistir en esa relación entre la ciencia y la gestión. Tenemos gente de las administraciones públicas. Santi, creo que estás por ahí. ¿Cuál es tu opinión? Ahí. Señalármelos con el dedo. Responde el corpus legislativo que tenemos a las necesidades reales de nuestros ecosistemas. ¿Cuál es tu visión? Bueno, como había mucha intervención por parte de todos, tenía antes en la cabeza, en preguntas anteriores,
En el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal hay una referencia concreta a la reducción del riesgo de desastres. O sea que está, digamos que el marco de referencia para los 190 y tantos países que son parte del convenio, o sea, prácticamente todo el planeta, ya recoge esta referencia y habla, entre otros, utilizar las soluciones basadas en la naturaleza y los enfoques basados en ecosistemas como, digamos, vía de solución a este tema del riesgo de reducción de desastres, que es una cuestión que, por lo menos en el ámbito internacional en el que yo participo en representación del Ministerio, bueno, pues una línea de trabajo no reciente, sino de largo recorrido. Lo que pasa que ciertamente a veces queda un poco, digamos, soslayada entre otras cuestiones de más llamativas, ¿no? La meta 2 del Marco Mundial, que es la centrada en restauración, no se vincula directamente con el tema de desastres, pero, por ejemplo, sí que hemos incluido en el Plan Estatal de Patrimonio Natural y Biodiversidad una referencia a la actuación, digamos, en conservación y uso sostenible de la naturaleza, de la biodiversidad y del patrimonio natural, para afrontar esta cuestión que estamos hablando aquí del riesgo o sea, de la reducción del riesgo de desastres. Otra cosa es en la plasmación concreta, bueno, la complejidad que tiene también, digamos, pluriadministrativa, ¿no? Porque protección civil, o sea, se juntan muchas capas administrativas, pero bueno, que duda cabe que hay mucho por hacer. No, creo que no te he respondido a lo que me preguntabas, pero bueno, un poco lo que tenía en la cabeza mientras escuchaba a unos y a otros. No, pero me parece muy interesante la respuesta que has dado, Santi, porque has dado un marco global y una visión global sobre la temática que realmente pone el foco en bastantes temas interesantes, ¿no? No sé si te puedo pedir, desde tu visión personal, ya aparte de la visión científica, técnica que tienes, ¿no? o con ella, ¿tenemos las herramientas suficientes para poder aterrizar eso al territorio, a la realidad del día a día de nuestros ecosistemas, de nuestros barrios, de nuestros pueblos? Quiero decir, porque las palabras que has planteado, sin duda, es lo que es el diagnóstico, sí. Es certero. Ahora, ese diagnóstico a esta escala, ¿cómo lo bajamos a la realidad de la ONG que está trabajando, el ayuntamiento que está intentando gestionar la movida que le ha pasado, la comunidad autónoma que tiene varios alcaldes pidiéndoles sopitas? ¿Tenemos un corpus normativo, un corpus de reacción ante estos eventos y en relación a los ecosistemas que pudieran paliar esos eventos o, en su caso, laminar esos eventos? ¿Tenemos herramientas actualmente para poder trabajar en esta línea? Yo creo que hay base suficiente, lo que pasa que, o sea, escuchando un poco todo lo que ha sido la mañana, que ha sido súper intensa, a veces es verdad que se va la atención a las medidas concretas, a especies, a espacios, a territorios concretos, más en conservación uso sostenible, y esto, pues igual que comentaba Felipe a veces del reglamento de restauración, nos vale para toda la flora amenazada. ¿Todo lo que tenemos nos vale para abordar el tema de desastres? Probablemente sí, pero a veces la atención no está, digamos, en centrarnos en eso, sino que estamos también pendientes, porque la situación es muy acuciante. Hablábamos antes de quirópteros, cerceta, pardilla, hay muchas situaciones de amenaza acuciante y digamos que como los recursos son limitados, pues, y trabajamos a veces en demasiado compartimentados, la atención a veces
no se centran en esta cuestión de ligar restauración, desastres y demás. Pero digamos que hay suficientes elementos para tratar de aunar y bueno, ya he dicho que digamos que el marco mundial de referencia, con lo mucho que se debatió esta Meta 8 y otras, al final no se quiso y España lo defendió, que estuviera esa referencia también al tema de reducción de desastres ligado a soluciones basadas en la naturaleza o a otras herramientas que se quieran traer. Gracias, Santi. Perdón el atraco. Nada. Quería pasar a otro tema sobre ética y justicia ambiental, poniendo el foco ahora en las personas. ¿Cómo podemos garantizar que los esfuerzos beneficien a las personas? En la UICN, al menos en el global, se está poniendo el foco últimamente, en los últimos años, en las poblaciones indígenas. Esto es, en las personas que viven en los lugares y que además históricamente tienen toda una serie de prácticas que están, digamos, en equilibrio con la naturaleza. Segunda pregunta, ¿qué rol tiene la equidad en esa distribución de recursos tras un área devastada? Le cedería el micro a Arantxa. Arantxa, desde tus muchos años en la UICN y tu visión de trabajar con personas relacionadas con el medio natural, ¿cuál es tu visión respecto a esto? ¿Me repites la pregunta, por Sí, favor? Bueno. te estaba preguntando en relación a los cómo pueden los esfuerzos de restauración ambiental beneficiar a las personas que han sido, que en un momento dado han sufrido un evento que ha sido devastador o desastroso, como decía Diego, que le gustaba a Diego. Bueno, pues yo creo que beneficia porque las personas viven allí. Entonces, todo lo que sea restaurar su entorno, su lugar donde viven, pues siempre es beneficioso, ¿no? ¿Y cómo hacemos para que esas respuestas, esa distribución de recursos que pueda venir después sea equitativa? ¿Tenemos las herramientas suficientes para poder hacer un análisis de pensar quién necesita más, quién necesita menos? ¿Puede haber parte de ese retorno, en este caso de las administraciones o las empresas públicas, en relación a los ecosistemas que están conviviendo con esas personas? Algunas personas que están en algunos ecosistemas necesitarían más para que la respuesta fuera equitativa. Pues supongo que sí. ¿Alguien puede No lo ayudarle? sé. Pido ayuda a los que están aquí, que sois los que trabajáis sobre el terreno. ¿No? Perdona el atraco, pero estoy intentando que participemos todas. Dale. Venir mucho más, pero creo que esta pregunta que estás haciendo va liada con la anterior. Yo he trabajado en la administración, que me dejé, y llevo unos años trabajando en una organización. Creo que somos la organización que más proyectos de restauración de naturaleza y bioeconomía ha conseguido de los fondos del PRTR a través de Fundación Biodiversidad, concurrencia competitiva. Es decir, estamos completamente convencidos del papel de denuncia por una parte, pero de participación con otras entidades en restauración sobre el territorio, con ejemplos concretos. El LIFE, por ejemplo, de La Pardilla es uno de ellos. Y yo creo que uno de los grandes problemas está en que las convocatorias y la gestión de los fondos no se están gestionando de manera adecuada para facilitar la implicación de más entidades, y los costes, por ejemplo, financieros y los riesgos financieros de la gestión de los fondos, que son importantes que hay, son demasiado altos y ponen en peligro la ejecución de los mismos, ¿no? En muchos de los casos, por ejemplo, hace falta aval bancario para recibir por adelantado el dinero. Y por poneros solo un caso de uno de nuestros proyectos, en solo un año y medio hemos tenido que pagar 70.000 euros de intereses bancarios para poder desarrollar un proyecto del cual llevamos 10 meses esperando que se cierre la liquidación. Hay muchas dificultades administrativas en la gestión y hay mucha burocracia asociada, por ejemplo, a la restauración de patrimonio de dominio público, tanto marítimo terrestre como hidráulico, a pesar de que
y voy a esa pregunta y termino, de que, por ejemplo, en nuestro caso contratamos a personas con más cualificación y menos cualificación de la población local y transformamos áreas degradadas en entornos urbanos con una gran presión y degradación ambiental, recuperando territorio y dando alternativas de bioeconomía, por ejemplo, recuperación de salinas y usos tradicionales alternativos a, por ejemplo, la ocupación urbanística, entre otras. Gracias. Gracias. Bueno, vamos a ir finalizando. Ya ves que el tiempo vuela. Con una visión al futuro. Vamos a trasladarnos al futuro y os planteo aquí dos preguntas y el que quiera o la que quiera que plantee lo que quiera, porque esta va a ser la sesión final previa a la relatoría, reflexiones finales, conclusión por parte de Jesús. Y se ha planteado ante la primera pregunta, yo creo, este tema. ¿Es posible restaurar completamente un ecosistema después de un desastre natural? ¿Es interesante restaurar un ecosistema? ¿No? Voy más allá. Y por otro lado, ¿qué medidas a largo plazo pudiéramos tomar para reducir la frecuencia y el impacto de ciertos desastres naturales o, en su caso, desastres inducidos? Como veis, la pregunta es muy abierta. Como dicen en mi sitio, en Sorchico Chiquía, esto es, invéntese usted lo que piense. ¿Es posible restaurar completamente un ecosistema? No. No. ¿Por qué? Porque un ecosistema es una formación histórica que se ha ido formando por la llegada de las especies en un orden determinado, que ha ido ocupando nichos y interactuando con las especies subsiguientes. Por lo tanto, no, quitándonos la cabeza, no se puede. Otra cosa es que podemos ayudar a los ecosistemas a que se recuperen. Y probablemente a nuestros ojos nos parezca que es semejante al anterior, pero estoy seguro que habrá cambios en las especies y en los equilibrios entre ellas. Pero sí creo que hay que tomarse en serio el que un ecosistema totalmente degradado por acción humana, sobre todo, o como consecuencia de una acción humana, aunque haya sido después un desastre natural, tenemos que implementar las medidas necesarias para que empiece a marchar y a evolucionar para la recuperación, yo creo. ¿Más ideas? Diego, Roberto. Yo voy a responder a la segunda pregunta, porque la primera no la entiendo muy bien, un poco confusa. La segunda, creo que podemos tomar muchas medidas para reducir el impacto. La frecuencia no estoy seguro que podamos reducirla, no depende tanto de nosotros, pero el impacto sí. Y eso consiste en lo que hemos hablado estos días, de restaurar los procesos naturales y revegetar donde hay que revegetar y bueno, de aplicar todos los conocimientos que tenemos para que los ecosistemas funcionen de forma más coherente y no ocurra lo que ocurre. Entonces creo que el EUICN tiene miles de recursos de qué hacer y cómo hacerlo en todos los informes sobre Nature-Based Solutions y Disaster Risk Reduction y todo eso. Entonces hay suficiente material para compartirlo. Pero yo me centraría en reducir el impacto. La frecuencia no la podemos controlar a menos que paremos la evolución de la Tierra. Yo no sé a qué pregunta de las tres voy a responder, porque estaba aquí yo escuchando como... ¿Cómo has dicho la expresión vasca? ¿Está en euskera? Sorchico Chiquía, improvisado. Improvisado. Bueno, a mí se me ocurre una cosa que tenía que ver con algo que habéis dicho antes, ¿no? De si se deben o no restaurar, y con la última pregunta, que en los ecosistemas, y creo que hay una parte que también es una solución basada en la naturaleza, que es explicar a la gente que no puede haber un evento natural que se lleve el puerto marítimo de tu ciudad todos los años y todos los años tengamos que rehacer el puerto marítimo, todos los años el paseo marítimo. Tenemos que buscar la fórmula de educar, de formar a la gente y de decirle que está cambiando el clima, que están cambiando nuestras formas de relacionarnos con el entorno y que debemos recuperar
algo que se perdió hace tiempo, que era la sensatez de dónde se construye, de dónde se hace, y que no puede ser que la noticia sea se invierten X millones en volver a hacer el paseo marítimo de Benicàssim, de Benidorm, de Oropesa del Mar, ¿no? Es que es todos los años lo mismo. Entonces, creo que hay una parte de educación, de formación, que tenemos que inculcar ya al sector político, a la sociedad en general, para que no reclamemos eso, ¿no? O sea, no podemos volver a cometer el mismo error, porque además está visto que va a dar igual, o sea, que vamos a peor, ¿no? Entonces, nada, ya que me has interpelado, pues icochirriquita y tuquita, ¿no? Que has dicho. Es que recasco. Paco, sí, y el compañero. Yo insisto en lo que tú has dicho y lo que he dicho yo antes, en la educación. La educación es fundamental, es decir, tenemos que saber qué son los desastres naturales y qué hacer ante un desastre natural. No es lo mismo, por lo que estáis hablando de restauración de ecosistemas, y todo, no es lo mismo una subsidencia de una ciudad entera, como puede ser la ciudad de Murcia en el año 96, por la sequía y la sobreexplotación del acuífero. No es lo mismo un terremoto en el 2012 en la ciudad de Murcia. No es lo mismo unas inundaciones importantes aquí, etcétera, etcétera. Es decir, yo no sé los ecosistemas cómo pueden reaccionar ante catástrofes naturales que acabo de nombrar, ¿vale? Y solamente os quería recordar una cosa, o varias, que es, hay que contar con lo que ya está hecho. Es decir, los mapas de riesgos geológicos, yo soy geólogo, por eso hablo de riesgos geológicos, están hechos desde siempre, desde hace muchísimo tiempo. Yo a mis alumnos les enseño siempre, cuando pasa algo en mi ciudad, les enseño mapas de riesgos geológicos del 1995. Y después ha habido un terremoto en Lorca, ha habido unas inundaciones importantísimas en Puerto Lumbreras, etcétera, etcétera. Educación, administración, que están obligadas. Y os voy a recordar una cosa. A finales de 1990, 2000 o por ahí, la administración dijo, se va a hacer a escala 1 50.000, la cartografía ambiental de todo nuestro territorio, que incluía recursos geológicos, recursos biológicos, todo, incluido la cartografía de riesgos naturales. Por lo tanto, los recursos están en muchos casos, y en otras se tienen que hacer cumplir o se tienen que hacer, ¿vale? Pero nos lo tenemos que tomar en serio. Como ha dicho el presidente del comité, no podemos estar siempre reclamando cosas que ya sabemos desde hace un montón de cientos de años que ocurren, independientemente de que haya cambio climático o no. Porque las inundaciones en Valencia, y bien lo sabéis vosotros, en Murcia, en los Alcázares, en todos lados, es una cosa recurrente, ¿vale? Y bueno, lo siento, que me ponga. Tenemos una palabra final, bueno, una preúltima palabra y una palabra final. Primero el señor. Bueno, la primera pregunta es como una ecuación con muchas incógnitas. Se puede restaurar completamente si tú tienes un ecosistema de referencia hacia el cual puedes avanzar, y si me da 100 años es posible que yo pueda recuperar completamente un ecosistema. Pero bueno, no es la realidad. O sea que la pregunta está como amplia. La segunda, ¿medidas a largo plazo? Pues sí. Y hay muchas que ya las tenemos. Estaba viendo ahorita aquí que el Instituto Geográfico Nacional tiene desde 2014 mapas a escala 1-2000, que eso es mucho detalle, de las zonas de riesgo de inundación. O sea, yo podría, por ejemplo, si yo quiero comprar una propiedad, yo puedo entrar a este mapa y decir qué riesgo de inundación tiene el sitio donde yo voy a vivir. Entonces, medidas a largo plazo, pues tenemos una infraestructura de datos espaciales que nos dan muchísima información de cómo yo puedo reducir esa frecuencia de esos desastres naturales. ¿Qué otras cosas se pueden hacer? Bueno, existe unos sistemas, de hecho hay una directiva en Europa
para la alerta temprana de eventos naturales. Que España, ojo, aquí es una interpretación personal, no la tiene desarrollada porque no hay muchos eventos extremos, no ha habido históricamente muchos eventos extremos, pero en sitios donde hay mucha frecuencia, pues los sistemas de alerta temprana son importantísimos. Eso involucra datos climatológicos, datos de riesgos, en el caso que sean incendios, datos de detección temprana de incendios forestales, y parece de contar. ¿Para cerrar? Bueno, para cerrar, y procuro no enrollarme, pero es que es muy difícil. Bueno, yo una de las cosas que iba a poner esta mañana, la tenía puesta porque estaban los estudiantes de máster y había estado con ellos, es lo que está pasando con los bosques de alcornoques aquí en la provincia de Castellón, que son una rareza. Y son una rareza porque se surten de... los alcornoques tienen las raíces muy superficiales y necesitan mucha precipitación. Está estudiado y agotado. Pero aquí están viviendo gracias al sotobosque que tienen de brezos, de Erica arbórea sobre todo. Porque esa condensa la niebla que viene del mar, o bueno, las zonas húmedas, y entonces hay un aporte cripto de precipitación oculta, que los ingleses dicen horizontal, pero a mí eso de horizontal no me gusta nada. Entonces, resulta que hemos ido el otro día, estuve en noviembre, el día 20 y tantos de noviembre, con los estudiantes, yo voy ahí siempre, para ver la evolución. Han cortado absolutamente todo el sotobosque. Encima es una zona donde desde el año 2007, aproximadamente 2006, que lo tengo documentado, hay impacto de contaminantes. Las autoridades de aquí nunca han querido dar un proyecto para poder hacer un estudio sistemático de biomonitorización, porque lo saben y no quieren. Y lo siguiente es que ahora mismo más del 60% de los árboles están muertos o caídos. Y si hay aquí estudiantes lo pueden decir. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que podemos saber toda la frecuencia y el impacto que hay y todo, pero resulta que no se quiere saber. ¿Y sabéis por qué no se quiere saber? Por si acaso hacemos daño a la industria cerámica. Y eso me lo dijo a mí un director general hace muchos años, cuando fui a decirle lo que estaba pasando. Así que... Okay. No me hagas hablar. No, y no va a ser el final, porque vamos a dar también voz a la gente joven que viene empujando y que cierren ellas. Hola, perdón y gracias por la intrusión. En absoluto. Yo no tengo ni mucho menos toda la experiencia y recorrido, ¿no?, que tenéis vosotros aquí, pero yo sí que es verdad que cuando leo estas preguntas y os escucho hablar, que bueno, por supuesto es todo interesantísimo y veo que en general todas las intervenciones, ¿no?, que se están haciendo van en la misma línea, pero a mí me chirría mucho el concepto desastre natural, porque al final cuando hablamos de desastre estamos hablando desde una perspectiva humana. Antropocéntrica, ¿no? Y es evidente, porque al final estamos hablando nosotros y hablamos de cómo nos afectan estos procesos a nuestra vida, pero en el momento lo llamamos desastre y no lo llamamos proceso, de alguna manera le estamos dando una connotación negativa y por tanto dejamos de tener en cuenta que es un proceso que ya antes de que nosotros estuviéramos ya estaba allí y de alguna manera esto va evolucionando, ¿no? Yo creo que nosotros como especie, hablando del ser humano, hemos desaprendido a relacionarnos con el entorno, de manera que estos procesos naturales cada vez nos afectan más y de manera más grave, ¿no? Se ha estado hablando mucho de que toda esta información ya la tenemos y ya sabemos que todos estos procesos pasan. Yo soy de Valencia, el botánico y naturalista Cabanilles en el siglo XVIII hablaba de una inundación que hubo en 1775 en el Barranco del Pollo que desoló la población de Chiva. De hecho,
cito textualmente, causó muchísimas desgracias en Chivas, sorprendiendo a medianoche sus vecinos, asoló un número considerable de edificios, esparciendo por más de 2 leguas los tristes despojos y los cadáveres de los pobres que no pudieron evitar la muerte. A principios del siglo XIX, Pascual Madoz, en su diccionario que hizo de geográfico, histórico, económico de España, vuelve a citar estas mismas palabras, ¿no? Entonces, todos estos procesos han pasado siempre. La diferencia, ¿cuál ha sido? La ocupación, entiendo desde mi humilde opinión, la ocupación que estamos haciendo del territorio y la manera de relacionarnos que tenemos con ella. Entonces, al final, esto es un problema, como se ha estado comentando, global, que interpela a toda la población, y mientras no sea toda la población la que sea capaz de reaccionar y de comportarse ante esto, que tengamos la información y se quede en pequeños espacios, pues no conseguiremos gran cosa, ¿no? Menudo morlaco. Es muy difícil resumir así a bote pronto todo lo que se ha hablado, ¿verdad? Que primero se ha trabajado por situar la terminología, lo que es el desastre o la catástrofe o proceso, y cómo el término pues va variando según donde nos posicionemos, ¿no? Si intentamos ser más asépticos y verlo desde fuera, o si nos vemos como al fin y al cabo lo que somos, habitantes de entornos urbanos que se ven afectados, ¿no? Hemos avanzado en el diálogo, se ha llegado a la necesidad de contactar, de comunicar en muchos niveles, a nivel escolar, a nivel político, enseñar, y que este debate que a veces es muy fructífero entre los científicos, pero que es verdad, que llegue con rotundidad y con aspectos claros a los gestores, ¿no? Que sean los que realmente pues entiendan esos procesos y cómo nosotros estamos dentro de esos procesos, y cómo las malas decisiones pues hacen que esos procesos pues puedan ser catástrofes, ¿no? para los seres humanos. Se ha subrayado la importancia de los ecosistemas, la necesidad de ecosistemas sanos, fuertes. Evidentemente es muy difícil encontrar ecosistemas naturales, naturales en el sentido de no tocados, perdón, he usado mal la palabra, ¿no? Sistemas que no ha sido alterado, pues pristinos, una palabra bonita, poética, pristinos, pues esos ecosistemas es verdad que son escasos, si es que los hay, pero que los hubiera es esencial, fundamental, porque no dejan de constituir una barrera de protección que hace que esos eventos pues la magnitud no sea tan acusada, ¿no? Se hablaba de eso, del concepto de ecosistema como barrera, el valor que tienen los espacios naturales como reservorios de esos ecosistemas, la importancia de actuaciones dirigidas a especies concretas, la importancia de contener los suelos, de fijarlos. Hemos saltado a la ley con la sensación de que existe un cuerpo legislativo importante que su debilidad es que no se utiliza, ¿no? Que no se utiliza, sino que no se aplica como tiene que hacerse. Y también se ha hecho un llamamiento a recordar y aplicar el conocimiento tradicional y esos usos que han sido más compatibles con una conservación de naturaleza. Existe, dentro de la documentación que existen estándares, existen guías, por lo tanto existe un cuerpo material importante que permite trabajar desde ya en la restauración, sabiendo que hay limitaciones a la hora de devolver un ecosistema a su estado inicial o prístino, como hemos dicho hace un momento. Se ha señalado, sin miramiento, con rotundidad, pues que a veces la administración no va a tener en cuenta a la ciencia, las advertencias, ¿no? Que a veces pues otros factores terceros tienen más importancia que una visión científica. Se destaca también pues la importancia del marco mundial de Kunming-Montreal, la aplicación de soluciones basadas en la naturaleza, y bueno, se ha vuelto, fijaros, ¿no?, la importancia que tiene, se ha vuelto a tocar la importancia de la educación, y que existen recursos. Yo también, pues quedarme con que, aunque el panorama
es importante, es jodido, pero al final los que vamos a estar, vuelvo al término del toro, los que vamos a estar frente al toro somos nosotros, ¿no? Porque al final somos, si los conservacionistas nos aburrimos, ¿quién queda, no? Entonces, pues nada, quedarme con ese aspecto de ánimo, que no de optimista, ¿no? Como otro día alguien decía, yo no soy pesimista, soy optimista informado. Pues bueno, vamos a ser optimistas informados y vamos a seguir trabajando por la conservación con toda la energía que nos caracteriza. Así que esta parte, cierra tú. No, bueno, has cerrado tú. Simplemente comentaros que vamos a poner esto bonito. Entiendo que la Secretaría lo enviará a los miembros por si alguien quiere meter boli rojo y una vez haya pasado ese periodo, pues lo subiremos como una declaración, la declaración de Castellón en relación a los desastres y la restauración ambiental. Muchísimas gracias a todas y a todos por haber seguido enrollados y haber tomado parte. Muchas gracias. Es que ricasco. Bueno, pues vamos aterrizando. No sé si ya en algún momento que aparezca por aquí Roberto, yo voy a explicar que simplemente que Boris Erb, ¿verdad?, el director de la Oficina Europea, quería informarnos, contarnos que es un congreso mundial, pero se le ha complicado todo y al final pues creo que ya tiene que estar camino de Madrid. Pero me ha pedido que os presente el PowerPoint que él ha preparado para que, nada, simplemente daros unas pinceladas. A ver, es importante sobre todo para los miembros, para los nuevos, que sepáis que es un Congreso Mundial de la UICN, qué implica y qué se hace. Ahora cuando aparezca la presentación me avisáis. Ya está, ¿no? Entonces realmente el Congreso Mundial de la UICN, que es cada 4 años, aquí de las personas que estamos, yo creo que Manu, Eduardo y no sé si alguien más, y Paco estuvo en Marsella. Sí, ¿no? Somos las personas que hemos estado ya previamente en congreso. Este año se lleva a Abu Dhabi. ¿Por qué? Pues porque la presidenta que salió elegida de Marsella es de allí y quiere jugar en casa. Así que hay comentarios, a algunos les gusta mucho, a otros les gusta menos, pero nos tenemos que ir a Abu Dhabi. Estos congresos tienen un gran alcance e impacto global por la información que tienen, la gente que acude, y son eventos que suelen durar en torno a 7, 10 días, dependiendo porque tienen 2 partes, ¿no? Tiene una parte como más festiva, que es el foro, donde se va a exposiciones, charlas, ponencias, un no parar, y luego vienen 3 días intensísimos que son la Asamblea General, porque la UICN, con todo el aparato que tiene y demás, pero no podemos olvidar que es una entidad compuesta por miembros que son los que dictaminan la gobernanza de la UICN. Los miembros eligen una junta directiva con su presidenta, con sus consejeros, que a su vez para ejecutar el programa pues se apoya en una secretaría, que ahora mismo son más de 1000 profesionales en todo el mundo, y paralelamente pues hay unas comisiones que son voluntarios, la gran mayoría científicos, investigadores, que son los que garantizan que UICN pues sea fiel a sus principios y se rija por ese corpus de conocimiento y aplicación de la ciencia. Se pretende que cuando se termine un congreso mundial esté establecida claramente cuál es la agenda de conservación de todos los miembros y con la intención de que sea de aplicación en todo el mundo. Entonces, pues bueno, ¿cuál es la política de la UICN? En sus estatutos es influir, alentar y ayudar a las sociedades de todo el mundo a conservar la integridad y diversidad de la naturaleza y asegurar que cualquier uso de los recursos naturales sea equitativo y ecológicamente sostenible. ¿Quién decide la política? Los miembros. Y esto es importante porque realmente a veces en todo ese cuerpo, que muchas veces cuando tenemos que explicar lo que es la UICN, yo cuando alguien me pregunta, ¿tú en qué trabajas? Si tengo que explicar lo que es la UICN para poder explicar lo que es el comité y lo que es la oficina técnica, se me van 10 minutos o 15. Recuerdo una vez lo expliqué y dije, ¿tenéis tiempo y una cerveza? Pues hoy os voy a enterar cuál es mi trabajo. Y fijaros, una de las cosas más importantes que tiene la UICN es el proceso de mociones. ¿Y esto qué es? Que cualquier entidad, miembro de UICN, que esté al día con todas sus obligaciones, tiene el derecho de presentar mociones
al Congreso Mundial. Una moción es un texto, un borrador de una decisión que se solicita al Congreso Mundial. Esta moción, ahora hace el día 15 de enero, se terminó el proceso de presentar mociones, que en todo el mundo se han presentado 200 y pico. Teniendo en cuenta que son 1.500 miembros, pues bueno, implica una participación alta. Sobre todo si tenéis en cuenta que tú presentas una moción, pero previamente tienes que haber convencido como mínimo a otras 5 entidades miembros que sean de 2 regiones estatutarias de UICN. Te lo tienes que currar, es decir, tú tienes que presentar algo que tenga fundamento. Pero fijaros, aquí no se mira tu tamaño. Hay entidades muy pequeñas que han conseguido presentar mociones importantes para ellos, ¿no? Y han conseguido que cositas que podían parecer pequeñas en su entorno, pues han pasado a ser relevantes, ¿no? Por ejemplo, pongo como ejemplo aquí a mis 3 amigos, los geólogos, que a través de las mociones pues han conseguido que la geodiversidad, el término y todo lo que implica el patrimonio geológico y demás sea considerado por la UICN. La UICN le pasa como a los políticos de aquí, que luego le cuesta aplicar las cosas que aprueban, pero ahí está y genera una obligación. Ahora esas mociones tienen que pasar a un comité de mociones. Unas personas que se dedican a verlas todas, que piden si es razonable, si no es razonable, si entra dentro de lo que es UICN, si es muy parecida la fusionan, si algo no les encaja pues las retiran, etcétera, etcétera. Cuando esas mociones han sido valoradas, todos los miembros del mundo tienen que revisarlas y durante un periodo que suele ser un mes, mes y pico, pues todas las mociones están expuestas a revisión y cualquier entidad miembro puede presentar alegaciones, puede presentar añadidos, comentarios, correcciones, y cuando se cierra ese proceso, la moción se da total por cerrada. En ese momento es cuando pasa a votación, que puede ser de 2 tipos. Se vota online antes del Congreso, que son mociones que son cositas que todo el mundo dice, esto se va a aprobar o se va a denegar, más o menos está claro. Pero cuando las controvertidas van al Congreso Mundial, y allí hay que defenderlas en directo, porque son votaciones que se hacen allí y la verdad que, que son momentos interesantes, ¿no? Junto a la votación del presidente y demás, pues tiene su chicha. Este congreso de Abu Dhabi es el primer congreso híbrido de la UICN. Es la primera vez que los miembros pueden votar desde su casa. Tiene mucha importancia, lo primero, porque al ser un evento mundial que se celebra de forma no aleatoria, pero casi en cualquier parte del mundo, pues evidentemente siempre va a haber alguien al que le pille mal o muy mal. También va a haber mucha gente que no puede. ¿Por qué? Porque dentro de UICN hay administraciones, pero hay ONG de todo tipo. Por ejemplo, ir a Abu Dhabi es un esfuerzo gordo. Por lo tanto, ¿qué se hacía antes? Pues tú antes te enterabas, ¿quién va al Congreso? ¿Tú vas ahí? Pues se hacía el proxy. Entonces tú le dabas el voto a ellos, una vez que tú estabas allí, tenías que coger todos los votos, todas las tarjetas, sentarte delante del cacharro, vas para una, mete otra, eso era un proceso complicado. Esto de la votación híbrida yo creo que va a facilitar mucho y lo más importante, va a fomentar la participación, que es esencial que las entidades pues sepan que están en UICN y sepan lo que hace. Aquí tenéis cuál va a ser el formato de este. Del 9 al 12 de octubre es el foro. Sesiones plenarias, talleres, etcétera, etcétera. Son 4 días. Participantes registrados. Luego hay un periodo de exhibición. Del 9 al 13 de octubre, con expositores, como una feria. Y eso está abierto 5 días, abierto al público. Y luego llega ya por la parte final, que es la chicha, que es la asamblea de miembros. Esto digo que son 3 días hiperintensos de votaciones continuas, de discusiones, de grupos de trabajo, etcétera, etcétera. Los temas que se quieren tocar en el Congreso y que al final son los que se tienen que plasmar en el programa, pues ampliar la conservación resiliente, reducir los riesgos de desastre climático, cumplir con la equidad, la transición hacia economía y sociedades positivas y la innovación disruptiva y liderazgo para la conservación. El lema de este año es impulsando la conservación transformadora. Es interesante que estamos aquí. De los que estáis aquí, ¿alguno tiene intención de ir a Abu Dhabi? ¿O se lo ha planteado alguna entidad miembro? Bueno, muy bien. Bien. ¿Tiene una pregunta para mí? Bueno, para Boris.
Pues no... Si entras en la web, en las propuestas del foro, como sabes, si has podido ver, hay diferentes modelos. Sí, sí. Un café, una talk, una speech, etc. Entonces, hay una, dentro de la speech, hay la posibilidad contraria, que estés allí y que sea híbrido. Esto es, que tú estés allí, estés hablando en directo en Abu Dhabi, pero que vaya al mundo. Y luego también prevén píldoras para web, de manera que tú puedas grabar ciertos speeches sobre ciertos temas y que esos sean colgados en la web del Congreso. Ahora, lo que tú estás preguntando, desde aquí hacia allí, no lo sé, pero entiendo que es factible, porque el camino desde allí al mundo sí que lo tienen previsto. Bueno, voy a seguir. Voy a aprovechar, porque a veces las cosas hay que reconocerlas, ¿no? Y aprovechar que está aquí Arantxa en la sala, porque Arantxa tiene una lucha personal dentro de UICN, y es que UICN ayuda a entidades miembros a ir a los congresos, ¿no? Y Arantxa ha planteado abiertamente que sí, que eso está muy bien, pero que las ayudas se conceden según tu país, la escala de tu país de riqueza, y no por la realidad de cada entidad. Entonces, gracias a Arantxa, pues por ejemplo, este año han podido ir 5 o 6 entidades españolas al foro de Brujas, y conociéndola, pues seguro que ya estará por ahí peleando para que alguien más pueda ir a Abu Dhabi, que es muy de agradecer. ¿Quieres defenderte, Arantxa? ¿O? Pues decir esto, ¿no? Que yo cada vez que tenemos reuniones de membresía con mis compañeros en Suiza, siempre digo que no es justo este sistema que hay. Comenzó un poco para fomentar que los miembros de países con ingresos medios o bajos pudieran ir. Pero bueno, yo creo que está un poco desfasado. Pero bueno, que es muy complicado. Yo lo intento, pero que no es fácil, ¿no? Pero bueno, seguiré intentándolo. Muy bien. Manu, espérate que te llegue el micro. Aquí tenemos al pobre Alberto. No te preocupes. Gracias, Alberto. Una cuestión. En relación a lo que está comentando Arantxa, sería conveniente, ¿no? Entiendo que las mociones solo las pueden presentar los miembros. Pues igual sería conveniente que algún miembro cogiera esa idea. Y este congreso no va a ser porque ya no es posible, pero para el siguiente congreso presentar una moción formal en relación a esto, al igual que se ha presentado una relacionada con los comités nacionales, que de hecho, de paso, me gustaría que habláramos un poco también de esto, en concreto Jesús, unas palabras sobre esta moción. Podríamos presentar una moción diciendo que a ver qué pasa con esos cálculos de países paupérrimos. Yo creo que habría que hablar de ONGs paupérrimas más que de países, ¿no? Me parece... Sí, hay por primera vez se ha planteado una moción en la que de forma directa y abierta se pide a UICN que una parte del dinero que pagan los miembros en sus cuotas revierta en los comités. Porque es verdad que UICN anima a la formación de comités, por lo tanto es interesante que se abra ese debate. Y una segunda, va un poco más soslayado, pero también es importante, se le pide a UICN que de algún modo reconozca y le dé atributos a la figura del presidente del Comité Nacional y Regional, porque es verdad que UICN estatutariamente solamente dice los comités tienen que nombrar un presidente, punto. ¿Qué ocurre? Aquí en España, nuestro presidente, que se bate el cobre, es el presidente de una asociación, que tiene la misma entidad que cualquier tipo de asociación, ¿no? ¿Qué ocurre? Que el reconocimiento que le quiera dar el gobierno de España pues va a depender del gobierno, porque UICN te va a decir, no, es un presidente del comité, y tú le preguntas al UICN, ¿y eso qué? Pues ya está. No tiene... Entonces eso se ha pedido también a UICN que haga una reflexión en esos aspectos. Pienso que son mociones muy interesantes a la hora de mejorar la gobernanza de la UICN, que tiene muchos años, 75, y tiene cosas que se pueden ir mejorando. Bueno, para ir terminando, esta tiene su gracia, ¿no? Que va a ser un evento sostenible. No, ya está, yo no digo más.
A veces con pocas palabras se dicen muchas cosas. Sí. Sí, sí. Carlos. Vamos a escuchar a Carlos, que tiene muchos congresos a su espalda. Sí, y he llegado demasiado tarde. Entonces, no tengo claro que mi intervención sea realmente útil, pero en cualquier caso aprovecho para hacerla, ¿no? Porque creo que en parte coincide con opiniones de Manu Monge, pero también con otras cuestiones sobre la importancia de las mociones. Por una parte, desde la organización que yo represento, el trabajo de mociones que se han ido presentando para que se entienda que el patrimonio natural del planeta no es solo biodiversidad, sino también geodiversidad, creo que es estratégico. Y su trabajo es ejemplar en ese sentido y apoyamos esas mociones. En este congreso hemos decidido no presentar mociones propias porque bastante nos llega con dos mociones que nos parecen muy relevantes, que están en proceso de ejecución desde el Congreso de Hawái y desde el Consejo de Marsella. Uno tiene que ver en el contexto de cambio climático hay espacios en la biogeografía atlántica europea más térmica que han funcionado como refugios climáticos que es clave conservar, ¿no? Entonces aprovecho para que si algunas de las personas que representan entidades se quieren volver a leer esa moción y nos pueden hacer aportaciones de apoyo, las considero estratégicas porque en Galicia en concreto tenemos la representación más espectacular que queda en el planeta de ese tipo de ecosistema, ¿no? Y el otro tiene que ver con el impacto que el turismo de buques, el turismo de navegación ha hecho que ahora el mar esté lleno de ciudades flotantes cuando la legislación está construida para cuando en una época en que incluso los grandes buques solo tenían 20 personas como máximo y ahora son ciudades que son más grandes que algunas de los pequeños municipios de Galicia y también aprovecho para decir eso. Después aprovecho también para insistir en que nos han pedido apoyo, que lo hemos hecho, en algo que también como nosotros estamos implicados en UNESCO, en el programa MAP y de reservas de la biosfera, afortunadamente en este programa han entendido hace unos años, como trabajamos de mano con mano, de la importancia de intentar incorporar a la juventud a la lucha por la conservación. Y desde hace años en UNESCO y en el programa MAP hemos estado intentando crear organizaciones de jóvenes que se incorporen al proceso de gestión de la Red Mundial de Reservas de la Biosfera, que históricamente entre UICN y UNESCO, el programa MAP, hubo unas luchas brutales por la hegemonía de ocupación del espacio de quien defendía la conservación, y si mis noticias son correctas, creo que hemos conseguido que por fin se entienda de que todos estamos en la misma línea. De hecho, creo que una de las cosas que ha conseguido es que una reserva de la biosfera sea miembro de la reserva del Comité Español de UICN, ¿no? Entonces, ese programa, tanto el programa de conseguir que de una vez se entienda que el concepto de biodiversidad ha sido enormemente exitoso desde la perspectiva de su proyección mediática, pero que desgraciadamente no refleja exactamente bien lo que necesitamos defender, incluido ese patrimonio geológico. De la misma forma que mis colegas que han dirigido el programa de reservas mundiales de la biosfera, algunos defendían que era un término que
que fue un desastre porque hablas de reservas de la biosfera, justo de espacios que lo que intentan es todo menos reservas que impiden la implicación humana, cuando es la implicación humana la clave para conseguir espacios resilientes, ¿no? Entonces, simplemente insistir en que este tipo de aportaciones creo que son relevantes para todas las organizaciones que formamos parte del Comité Español y que consigan hacer entender que estas partes del patrimonio de, por una parte, conseguir de una vez que no es solo biodiversidad, de implicar a sectores de la sociedad que son absolutamente imprescindibles para el futuro de las estrategias de conservación y de confluencia entre culturas de conservación que provienen, por una parte, de UICN como con su staff intentando tener la hegemonía de sus representantes, entre ellos con sus propios intereses personales y de representación institucional, y los de UNESCO llegar a entender que todos estamos trabajando en una línea común. Solo quería aprovechar para hacer esos comentarios. Muy bien, Carlos, muchas gracias. Ya a mí lo de Carlos pues me hay una mano al fondo, pero breve que vamos a ir terminando. ¿Cuánto habéis presentado mociones de lo que hay en la sala? En la sala habéis presentado, aquí de los que hay en la sala nada más que vosotros, Paco, ¿no? Mociones han sido, no, aquí están los, porque como van Natusa y ya. Vale, yo simplemente, pero hablando del Congreso, no lo sabía que era híbrido. Eso significa que podemos participar online. Participar online. Sí, y votar. Bueno, yo os quiero recordar mi experiencia. Muy corta, Paco. Muy corta, muy corta. Marsella, online también por el tema del COVID. Una semana mirando el ordenador. ¿Vale? Se aprueban las mociones. 4 años intentando implementarlas solamente pues, un servidor y luego los compañeros dentro de la Sociedad para la Defensa del Patrimonio Geológico o algunos de ellas. Ahora, en la Pascua, hasta el 15 de enero, por eso he preguntado, haciendo mociones, mandando textos, etcétera, etcétera, para que... Y ahora estamos con el proceso que ha mandado Jesús. ¿Qué os quiero decir con eso? Que esto es un trabajo enorme y que todos tenemos la suerte de estar en la UICN, pero requiere mucho trabajo. Y yo personalmente me siento solo en el tema de la implementación de las resoluciones, porque las mociones, si se aprueban, se llaman resoluciones la mayoría, y otras creo que son recomendaciones. Entonces, por eso también es una cosa importante que tenemos que tener en cuenta y tenemos que dar y reconocer, hacer ver dentro del Congreso de que vayáis, que muchos nos quedamos atrás porque no podemos ir por circunstancias varias, entre ellas el dinero, pero si queremos que esto vaya para adelante, tenemos que trabajar mucho. Muchas gracias, Paco. Pues yo ya cierro este apartado. Ahí está, hay posibilidad. Ya digo que algún miembro que lo ha intentado le ha parecido carillo, así que bueno. La hoja de ruta, pues nada, ya se han presentado las personas que quieren ser consejeros o están en plazo de presentación. Sigue abierto el plazo de propuestas para el foro. En marzo de 2025 empezaremos con las inscripciones. En abril tendremos ya las notificaciones de las propuestas. Se publicarán las mociones en marzo. El borrador del programa, que no voy a hablar porque si no Manu me coge el micrófono y no se calla, lo tenemos a principios de mayo del 25. La versión final de las mociones el 9 de julio y el 27 de agosto estaremos ya con las votaciones online. Boris me ha dado permiso para difundir el post, así que el que lo quiera me lo pide y sin problema. Y ya me gustaría pues que venga Roberto y... Pero bueno, es para que te escuches mejor. ¿Qué quieres que haga? ¿Lo has hecho todo tú? ¿Hemos acabado? Vaya, pues tenemos que bajar a comernos la paella que ha sobrado. Bueno, que aunque aquí parezca que nos hemos quedado pocas personas, siempre sabemos que por la tarde es un poco más relajado, pero
sí que es importante que nos conozcamos un poco más y que, bueno, pues reflexionemos, aunque sea de cuestiones que ya hemos hablado en muchas reuniones y de las que a veces estamos ya cansados, ¿no? Pero que sin embargo creemos que siguen siendo necesarias y que debemos seguir empujando de todo esto que hacemos. Yo no puedo deciros más que dos cosas. Una, que yo me alegro mucho de haberos conocido en todo este tiempo, de ser capaces de juntarnos aquí. Ha habido el año pasado me decía alguien que era de las pocas veces, bueno, que antiguamente cuando se juntaba el comité eran todo broncas. Eso, Eduardo, tú igual lo has conocido más. Se pegaban las administraciones con los ecologistas, luego entre los ecologistas no nos llevábamos bien unos con otros, y creo que, bueno, tendremos nuestras diferencias, tendremos nuestras formas de trabajar, pero sí que hemos conseguido una buena sintonía, ¿no? Y que eso es importante, porque a veces con el contacto directo, a pesar de que yo sí que he echado en falta que haya más administraciones, sean de UICN o no, ¿no? Que a veces... bueno, pues creemos que sí que tienen que estar y aquellas que vienen se lo agradecemos, y creo que esa sintonía es la que debe prevalecer siempre en nuestro trabajo, sin desanimarnos, viendo que cuesta mucho esa transición, pero que la estamos haciendo, y que en esa transición en noviembre habrá también elecciones para una nueva presidente o presidenta del comité, así que os animo a pasaros la carga, que no el cargo, ¿Y qué más? Nada, eso no puedo deciros más, que os quiero mucho personalmente y que estimo mucho vuestro trabajo, que me paso el día en un ordenador y me gustaría que me llevaseis a ver bichos, saprosílicos de estos o cualquier otro, porque a mí... Bueno, que quiero decir que tenemos que pisar más el campo las personas que trabajamos en esto y que no lo hacemos, como también le puede pasar a Arantxa. ¿Qué deciros más? Que Jesús, pues te has comido tú todo el congreso, te agradecemos que el trabajo que has hecho, haremos lo posible para subirte el sueldo el año que viene, haremos lo posible para que lo sepan desde Europa, que con un solo técnico pues un comité funciona. ¿Cuántos tiene el de Holanda? ¿70? Veintitantos. Francia 50. Bueno, pues aquí con Jesús no vale. Y punto. Así que... Vale, sí. Pues nada más, nos seguimos viendo, que quienes os quedéis al café a la película luego, y mañana creo que somos unos 30 para la excursión, donde seguiremos ahí. Todas las apreciaciones que tengáis positivas sobre el foro nos las mandáis por correo, las negativas no nos lo digáis, no merece la pena. ¿Para qué? Y nada más, agradecer a Rafael que haya venido desde Italia, porque ha dicho que por qué no se hace un foro o encuentro vinculado a los árboles con UICN en Florencia. Entonces, levantad la mano quienes queréis ir a Florencia con gastos pagados. Así que... Sí, yo lo llamo Rafaelo, porque todos los italianos son Rafaelo o Rafaela. Así que nada, ¿quieres decir algo? No, para mañana, ¿dónde se queda los que no estamos en... A las 8:30 en el Hotel Jaime I. Eso, vale, sí, perdón, iba a decir los 8:30 del hotel. A ver, por orden, vamos a tomar el café, luego venimos al cine a las 7:30. Mañana a las 8:30 en la puerta del hotel hay una chica que creo que va a ir a la estación de tren para que no se nos olvide. Y a la 1:30 mañana acabamos la excursión en la estación de tren para que cojáis los trenes quienes salen a las 2 menos cuarto, 2 y 2 y cuarto. Y nada más, nos vemos en un bosque a ser posible. Vale, venga, gracias. Vamos a Torre...